¿Qué tal amigos? Hoy es viernes, fin de semana y un día muy especial en nuestro medio. Digo, nuestro medio de Veracruz, Hoja del Río, Alvarado, Antigua, Cardel, Antón Lizardo, Tejería y Tierra Colorada, amigos de Santa Fe, amigos de Purga, amigos de Soledad de Doblado. Les deseo éxito, éxito, éxito y felicidad. Viernes 3 de mayo 2024. Llevamos 124 días transcurridos, faltan 242 para que termine el 2024, semana 18. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Gustavo Cerati. Gustavo Cerati. Hoy es Día de la Santa Cruz, amigos albañiles, hermanos, todos. Y respetos y felicitación. Hoy en todas las construcciones, hay muy pocas, siempre se coloca una cruz humildemente adornada, pero es señal de que creemos en Cristo, de que creemos en Dios, que nos ilumina, nos apoya, nos ayuda y nos saca de cualquiera. Día del arqueólogo, no arquitecto, se ponga contexto, arquitecto de Acapulco, Roberto García Medina. Día del arqueólogo, día del albañil, de la construcción. Muchas felicidades, les desea Cambio Digital. No se olvide usted felicitar a Cruz Cuevas Hernández, Rubén Cordero Barberena, Iván de Jesús Bravo Cama, Roxana Alejandra García, Juan Carlos Amores Salazar, Adrián Rojas Lerma. Hoy es día de Santa Violeta. Yo le tengo una sobrina que es Violeta Ortiz. Muchas felicidades. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me pongo de pie respecto a todos los que han perdido la vida en esta libertad de prensa. Día de la Santa Cruz, día del arqueólogo, día del albañil, a todos. Muchas felicidades, que sea Cambio Digital Noticias. Y si el lenguaje es otra piel, toquémonos más con mensajes de deseo. Gustavo Cerati. Gracias por su preferencia. Estamos en Cambio Digital TV. Temas para conversar. Estamos en Antón de Alaminos 236, entre el Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas. Viernes. Hoy no hay actividad de béisbol en el Beto Ávila, pero mañana sí. Águila contra los Leones de Yucatán. 3 de mayo del 2024. En el renglón de las efemérides, en 1791 en Polonia se aprueba la primera constitución del país, es la segunda carta magna moderna en el mundo. En 1902, en la Patagonia Argentina, un decreto presidencial de carácter oficial de fundación al asentamiento patagónico que lleva el nombre de San Carlos de Bariloche. En 1909, en Berlín, el científico polaco Paul Ehrlich anuncia el éxito de su medicamento contra la sífilis. Se murió cualquiera, se murió sifilítico. Y hay un chiste, dice, desde que soy filatélico, dice, me siento muy bien. Pues al revés el chiste. Desde que soy sifilítico, me siento muy bien. Entonces, claro, es decir, filatélico. En 1923, en los Estados Unidos, se realiza el primer vuelo en avión sin escalas cruzando el país de costa a costa, del este al oeste. En 1929, en México, un huracán interrumpe la línea férrea
entre Tampico y Veracruz. En 1933, en los Estados Unidos, Nellie Taylor Ross se convierte en la primera mujer nombrada directora de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. En 1946, en Japón, el general estadounidense Douglas MacArthur prohíbe a Ichiro Hatoyama, presidente de los liberales japoneses, que acepte el mandato parlamentario obtenido. En 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía amado de ser. En 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda que se eleva a 80 kilómetros de altura. En 1952, en Chile, el gobierno denuncia el acuerdo con Estados Unidos sobre el cobre. Allá por 1965, primera transmisión de televisión por satélite. En 1966, en Londres, el periódico The Times inicia la publicación de noticias en primera plana, en lugar de los habituales pequeños anuncios. En 1989, las fuerzas vietnamitas inician la retirada de Camboya. En 1989, Hamas comete el segundo asesinato de su historia, el del soldado israelí Ilan Saddam. En 1992, en Los Ángeles y otras ciudades estadounidenses, la absolución de 4 policías que habían apaleado brutalmente al ciudadano Donald King, raza negra, ocasiona 3 días de revueltas raciales con un balance de 58 muertos y graves daños materiales. Un día como hoy, 3 de mayo de 1992, en Afganistán, pese a la amnistía, es torturado y asesinado el expresidente del Tribunal Supremo, Abdul Karim Chardhan. En 1998, la reunión de Yasser Arafat, líder palestino, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, se cierra sin acuerdo sobre la retirada de las tropas israelíes de Cisjordania. En el año 2000, las bolsas de Londres y Frankfurt se unen para crear la mayor bolsa europea con un volumen de negocio de 5.2 billones de euros, 865 millones de pesetas. En el 2004, Vicente Fox, presidente de México, retira a su embajadora en La Habana, Cuba. En el 2021, en la Ciudad de México, ocurre el trágico accidente del metro de la Ciudad de México de 2021 en la línea 12. ¿De quién fue la culpa? No quiero saber. Donde lamentablemente fallecieron 26 personas. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? A las 10 de la mañana, 11 minutos, más bien a las 11, pasado meridiano, un convoy FE-10 cayó desde el tramo elevado entre las estaciones de Sonco y Olivos. Los trenes no eran adecuados para la línea y terminó, ahí se dieron cuenta, esos trenes no eran adecuados para la línea, terminó en la tragedia. Fue inaugurada por Marcelo Ebrard. ¿Qué pasa, Marcelo? Y el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. No. Eso no. Marcelo, entonces, ¿qué cosa era? El regente, el presidente de la Ciudad de México, el presidente de la República, Calderón Hinojosa. Bueno, eso es lo que nos trae precisamente esta nota en el renglón de las efemérides. Tenemos oportunidad de escuchar el Evangelio del día, donde tenemos, efectivamente, por favor, si son tan amables, vamos a dar paso. Por favor, si no es mucha molestia, aquí los presentamos. Adelante.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gracias, muchas gracias. Fue el Evangelio del día. Tenemos notas importantes: plazas, recategorización y jubilación sin condicionamiento exigieron durante el desfile del Día del Trabajo en Jalapa, con reclamos como la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros y recategorización de más de 100,000 trabajadores pertenecientes a sindicatos magisteriales, gasificación de trabajadores del Poder Judicial con décadas laborando en la Fiscalía General del Estado y en la Secretaría de Seguridad Pública, y hasta protestas de organizaciones civiles que llamaban a votar por quien garantice agua, salud, empleos y educación. Se realizó en Veracruz el desfile del Día del Trabajo. Los diferentes sindicatos magisteriales, que aglutina más de 160,000 trabajadores en la entidad, exigieron que desaparezca la UCICAM. En esto de la UCICAM, que la jubilación sea a los 30 y 28 años de servicio, sin condicionar la edad, que los sindicatos puedan intervenir en los cambios de centro de trabajo, zona y región, y que los maestros indígenas tengan atención de calidad en los hospitales del Estado. Los trabajadores del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General de Veracruz, unidos por la democracia, demandaron la aplicación de la clave sindical 112, la basificación de quienes no cuentan
con el nombramiento de base definitivo y que llevan años cobrando, así como vivienda digna. Fueron algunos de los datos que exigieron, que pidieron, que reclamaron las diversas organizaciones sindicales aquí en el estado de Veracruz. Hacemos contacto con mi buen amigo Ricardo Cañas. Sí, bueno. Sí, te escucho, Ricardo. ¿Qué tal, mi estimado Sergio? ¿Cómo estás? Un gusto hablarte aquí a todo tu público Radio Escucha. ¿Qué tienes de novedad este 3 de mayo, Día de la Cruz, Día de los Albañiles, Día de los Constructores? ¿Qué historia nos puedes Bueno, platicar? fíjate que precisamente este 3 de mayo, pues estamos recordando el día que, según las cuestiones religiosas, principalmente católicas, la emperatriz Helena, hoy Santa Helena en la religión católica, en el año 326 de nuestra época, se encontró la cruz que había portado el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la trascendencia o el por qué celebrarlo o el por qué tiene esa importancia histórica? Bueno, ahí te va. Recordemos que Jesús murió crucificado precisamente en una cruz por los romanos. Y después de su muerte, durante prácticamente 300 años, no se podía hablar de Cristo, de Jesús, de nada del cristianismo porque estaba prohibido por los romanos. Por supuesto que existía el cristianismo, pero esto era pues prácticamente en secreto, a escondidas, porque estaba prohibido. Si a alguien que viviera en el imperio romano se le encontraba que adoraba a Cristo y no a los dioses romanos, pues iba a la cárcel, inclusive podía ser ejecutado. La cruz es exactamente lo mismo que la guillotina, que la silla eléctrica o que la horca. Era un objeto que se utilizaba para ejecutar, para matar personas. Es de ahí que otras religiones no usen la cruz como un objeto de adoración, sí, para nada. Por parte de la religión católica, se trata que la cruz es el objeto donde efectivamente el Hijo de Dios encarnado muere, pero en él vence a los 3 días la muerte y también el pecado, con lo cual él muere para salvar a la humanidad. Y ahí entonces que la religión católica sí lo tome como un objeto sagrado. Bien, recordemos que por qué se había olvidado y estaba prohibido ver de Cristo, por qué se retoma la cruz. Entonces, ahí se va. Precisamente el emperador Constantino el Grande de Roma se iba a enfrentar una batalla contra Magencio en el año 326 de nuestra era. Cuando entonces se dice, ese es el famoso sueño o visión de Constantino, que estaba ya listo para la batalla cuando en ese momento se abrieron las nubes del cielo. Y de esa abertura que se hizo, salieron unos ángeles portando una cruz en sus manos y le dieron el siguiente mensaje al emperador Constantino. Le dijeron esto: con la señal de la cruz vencerás. Constantino queda, por supuesto, asustado por lo que ha visto y le pide a su mamá, la emperatriz Helena, repito, Santa Helena, la religión católica, le pide que vaya a buscar la cruz que portó el cuerpo de Jesús en la crucifixión. La señora se acompaña de un séquito enorme de personas y en una gran caravana viaja desde Roma a Jerusalén, donde llega y comienza a preguntar dónde está la cruz que portó el cuerpo de Cristo. Han pasado 300 años, 3 siglos de que aconteció ese hecho histórico y pues nadie sabe, nadie le dice nada, hasta que se acerca. Inclusive mencionan que la persona que se acerca a ella le dice que eres un tal Judas, un nombre que se repetía mucho, precisamente en aquellos lugares. Le dice: señora, la cruz que porta y todas las demás cruces, todo el cuerpo de Cristo y de todos los demás, están enterradas en el cerro del Gólgota, en el cerro de la Calavera. Y ahí va la señora, ahí va la visita, sube a este cerro donde encuentra el emperador Adriano había construido desde tiempo antes un templo para adorar a la diosa Venus. Pues lo destruye,
precisamente lo hace en pedazos y comienza la excavación para encontrar la cruz que había portado el cuerpo de Cristo. Y lo que van a encontrar va a ser sorprendente, no una, sino decenas y decenas y decenas de pedazos de restos de cruces. El problema era saber cuál de todas ellas era la verdadera cruz. Dicho en latín, la vera cruce, o la Veracruz, que es el nombre de nuestra ciudad. ¿Sí? Entonces, híjole, era un problema muy grande porque eran demasiados restos de cruz que había ahí. ¿Cuál sería entonces la que hubiera portado el cuerpo de Cristo? Bueno, según la lógica de la emperatriz Helena, pues la que hubiera portado el cuerpo del Hijo de Dios o de Dios, pues tendría que ser milagrosa. Por lo tanto, mandó a traer un cadáver. Una persona que acababa de fallecer ya estaba envuelta para el rito funerario, nos cuenta esta historia, leyenda religiosa al mismo tiempo, que y empiezan a pasar a este cuerpo las cruces encima. Cuando de repente uno de esos maderos logra o provoca que este cuerpo retome la vida, o sea, resucitó, lo que significaba que esa era la verdadera cruz. Van a comprobar el hecho, van a ir a un lugar donde estaban atendiendo muchísimas personas enfermas, una especie de hospital, y al tocar cada una de las personas enfermas que se encontraba ahí este objeto, pues su salud quedó completamente renovada. Sí, lo que habían comprobado que esa es la verdadera cruz, por supuesto, pues bueno, la noticia cundió por toda Europa en aquellos momentos, que se había encontrado la cruz que había portado el cuerpo de Jesús. Ahora el Imperio Romano cambiaría oficialmente a ser cristiano, a creer en Cristo, y que la cruz es el objeto que todo lo puede vencer, donde Jesús había vencido, sí, murió, pero a la vez venció la muerte y venció también al pecado, y muere para la salvación de la humanidad. Entonces, por eso va a quedar como un objeto sagrado. En Europa se comienzan a construir muchas iglesias, la iglesia de la Veracruz, la iglesia de la Santa Cruz, la iglesia de la Cruz, ¿sí? Y en muchos pueblos, por ejemplo, en el pueblo de Medellín, de Extremadura, en España, muy católico en esa época, tenía precisamente esa adoración. Y en ese lugar es donde nació Hernán Cortés, que desembarca en este lugar, que hoy es esta ciudad, un Viernes Santo de la Cruz, 22 de abril de 1519. Y por ese motivo, también al conocer la famosa leyenda que con la señal de la cruz se vencerá, pues le pone a esta ciudad ese nombre. De hecho, existe pues, un rezo, una oración religiosa católica que dice: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. O sea, está pidiendo a la poderosa señal de la cruz que nos libre tanto de los enemigos como del mal. Que eso es precisamente el mensaje que le habían dado los ángeles al emperador Constantino, que con ella podía vencer. Entonces, de ahí viene esta celebración que llegó a lo que hoy es México, por supuesto, con la evangelización en el siglo XVI. Abandonar a los dioses que tenían nuestros abuelos prehispánicos, que eran politeístas, había Dios de esto, Dios del otro, y que en muchas ocasiones a esos dioses, para que nos dieran lo que le estamos pidiendo, había que sacrificar a personas, a seres humanos y animales. Entonces, bueno, pues traen ahora a un solo Dios, que no hay que matar a nadie para que nos dé nada, sino al contrario, debemos de portarnos bien, y que con eso vamos a obtener lo que le estemos pidiendo. Y ahí comienza esta adoración también a la cruz en nuestro país. Cuando esto comienza a tener una decadencia en el siglo XIX, cuando Benito Juárez, viviendo en la ciudad de Veracruz, promulga la ley de la libertad de cultos, y con ella comienzan a entrar a nuestro país otras religiones, ¿no? Pentecosteses, adventistas del séptimo día, presbiterianos, testigos de Jehová, personas que están en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, muchísimas, que no tienen adoración a la cruz, ¿sí? Que no la tienen. Entonces, hoy en día, pues la religión católica en nuestro país ha perdido un gran número de seguidores o de fieles, ¿sí?
mucha gente ha abandonado la religión católica para irse a otra religión. Y ya no vemos tanto como antes esa adoración a la cruz. Y recordemos que por lo menos en la primera mitad del siglo XX se hacían unas fiestas muy bonitas en los patios de vecindad el día de la cruz, es decir, el 3 de mayo, en el cual, aunque pudiera la familia ser muy humilde, entre toda la gente del patio de vecindad, se cooperaban y podían inclusive pagar una danzonera o una marimba orquesta que tanto había varias en la ciudad de Veracruz, o los famosos fonos, alquilarlos para tocar danzón en los patios de vecindad, y se llamaban la fiesta del danzón. Durante la época colonial, cuando empieza a darse el auge de las grandes ciudades, muchos campesinos que ya adoraban la cruz, que ya estaban prácticamente convertidos al cristianismo, pues bueno, emigran a las ciudades y abandonan el campo para convertirse muchos de ellos en albañiles. Entonces, aún sabiendo de su fe cristiana, bueno, lo que hacían era precisamente el 3 de mayo para evitar que cualquiera de los albañiles cayera, se lastimara o tuviera un accidente grave, porque están utilizando piedra y otros elementos que pudieran ser inclusive mortales en un accidente. Se coloca entonces una cruz perfectamente adornada en el punto más alto de la construcción que se estaba llevando en ese momento. Y de allí, debido a que las ciudades abandonan o dejan de ser de madera para convertirse en mampostería, como Veracruz de coral, o de piedra, como otras ciudades como Puebla, como la Ciudad de México, como Córdoba, Orizaba, pues bueno, había pues un amplio trabajo en la construcción de edificios donde se veía que colocaban las cruces, y de ahí que se tomara entonces como que el Día de la Cruz también se conoce como el Día del Albañil. Una breve pero muy buena historia sobre la cruz y la realidad también. Nuestro saludo con todo respeto a los albañiles, a los constructores y a toda la empleomanía que está dedicada a la construcción, que a últimas fechas, pues obras públicas muy pocas. Por parte del gobierno, muy nula la construcción. Y en fraccionamientos como en Costa de Oro, que era residencial, ahora se están levantando edificios, casas de zapatos, y con un costo que va de los 3 a los 5 millones de pesos por departamento. Y qué decir, el mismo Boulevard Ávila Camacho, hay edificios que se están construyendo, levantando así como casas de zapatos, nidos de paloma. Y en Flores Magón, enfrente de un colegio, de un instituto de primera clase, de primera categoría de Costín, también hay construcciones de esa naturaleza. Ricardo, ¿y cómo va lo del museo? Prácticamente. Bueno, pues el Museo de la Ciudad ya está cerrado, ya se están empezando las obras de restauración. Ahorita precisamente están haciendo medidas de muchas cosas del museo, por ejemplo, de las ventanas y de otras cosas más, para llevar a cabo precisamente la sustitución de los que ya no se encuentren completamente fuera de condiciones para ser utilizadas. Entonces, bueno, así estamos en este momento, estamos en una primera etapa que va a durar todavía pues un tiempo más. Una pregunta, aunque muchas veces, la mayoría de las ocasiones, no la tocamos, Ricardo Cañas y un servidor. El centro histórico, que yo le llamo al centro histórico de Veracruz, ¿qué es lo que se estará formando, realizando en las calles de Zamora y de Miguel Lerdo, de Independencia hacia el este? Mira, lo que se está haciendo ahí es un colector pluvial. El drenaje pluvial, no el sanitario, el drenaje pluvial que tiene el centro data de la época de sus últimos días. Sí, o sea, tiene más de 100 años, ya prácticamente colapsó. Todos sabemos que ha habido lluvias ahora más fuertes, que duran a veces hasta más tiempo, la cantidad de lluvia que cae. Y bueno, ya el Zócalo, en varias ocasiones lo hemos visto, el Zócalo se inunda el Palacio Municipal y todos los edificios de alrededor. Alrededor de lo que es el Parque Zamora, hemos visto carros flotando en agua. Entonces, ya el centro de la ciudad se inunda. Entonces, para evitar que se inunde el centro, se está haciendo estas gargantas
esos colectores que van a sacar de una forma óptima el agua de la lluvia que cae precisamente en toda esa zona. Ahorita que se está produciendo, que se está construyendo la famosa plaza del heroísmo veracruzano, o algo que se llama más o menos así, pues bueno, se va a utilizar que ya no se esas bodegas para poder sacar precisamente estas gargantas fluviales hacia la bahía de Veracruz. Es agua de lluvia, no va a salir ahí drenaje sanitario, es agua para ese que ahí por ahí va a salir el agua de la lluvia que cae en el primer cuadro de la ciudad. Eso es lo que se está construyendo. Y obviamente hay interrupción de tránsito vehicular en la calle Delantero y Post, porque pues esa plaza de las artesanías que se está intentando levantar, a pesar de que los propietarios de los puestecitos que están en las calles de insurgentes veracruzanos y Delantero y Post permanecen todavía ahí de pie, como que no se quieren salir, y ya la construcción ya arrancó, ya inició. Es más, la parte de lo que fue la bodega de automóviles de exportación y la bodega del clinker en el patio fiscal, que se llamó de la aduana, donde está también la Puerta de la Reina, todo eso tiende a desaparecer y ya se está construyendo, se están levantando los cimientos para esa plaza. Sí, así es, efectivamente, mira, tarde que temprano esos dos hileras de locales de artesanía, tanto que da una que da hacia Landéricos y la otra que da hacia Insurgentes Veracruzanos, van a tener que ser desocupadas porque van a ser demolidas, pues hasta donde yo sé, y eso es lo que me da mucho gusto, todos van a ser reubicados en locales nuevos y de acuerdo con la situación de las nuevas plazas. Nadie va a perder nada. Lo único que van a perder tantito son estos días de venta, porque bueno, pues es lógico, ¿no? Que causa molestias, pues claro que causa molestias, pero debemos de recordar que cuando vamos a reparar nuestra casa, que vamos a pintar la sala, tenemos que raspar las paredes, tenemos que resanar, que va a haber polvito, que va a haber molestias, sí, pero es una molestia necesaria para poder tener nuestra casa bien y en perfecto estado. En este caso, estoy hablando de nuestra casa, que es la ciudad de Veracruz. Entonces, ahorita está causando unas molestias en el tránsito vehicular, porque bueno, pues hay que abrir la calle para meter el colector, o sea, de modo que va a pasar por el aire, o que va a haber un topo que la va a acabar desde abajo sin afectar arriba. No se puede. Entonces, se causa molestia para que en un futuro, y que ya quede de forma permanente esto nada más van a ser unas cuantas semanas en lo que se está haciendo. Ya después, cuando ya esté terminado, bueno, pues todo el mundo va a gozar de que no se va a inundar el centro, ¿sí? Y que los camiones y automóviles van a seguir pasando por Avenida Landéricos. Eso no va a cambiar, simplemente ahorita de forma momentánea la circulación en esa zona pues está restringida. Así es. Mi querido Ricardo Cañas Montalvo, te agradezco muchísimo tu presentación, tu colaboración aquí con un servidor en temas para conversar. ¿Algo que quieras agregar? Porque venimos, hoy estamos a 3 de mayo y pues que viene una batalla de Puebla, la batalla del 5 de hablaremos mayo. la próxima semana, la batalla de Puebla, que bueno, se ganó una batalla y no una guerra, pero al final de todo, volvió a ganar México. Hablaremos de ella cómo estuvo. Una pregunta, ¿por qué se le acredita a Ignacio Zaragoza? Y muchos me dicen que no fue Zaragoza, don Ignacio, sino fue Porfirio Díaz. Mira, estuvo ahí, en definitiva estuvo al frente, pero claro, uno de los héroes que tuvo el arrojo de enfrentar a que en ese momento era el ejército más poderoso del mundo, fue Porfirio Díaz. Hablaremos también de otros héroes más. Pero bueno, quiero felicitar a toda la gente, a toda la gente que es cuerpo laboral en nuestra ciudad, porque acaba de pasar el 1 de mayo. Y aunque ya ahora es diferente, pues muchos participábamos en el famoso desfile obrero del 1 de mayo, y hay que recordar que eso es un logro histórico que se ha dado. En su momento Veracruz fue un lugar de muchos sindicatos, ¿sí? Y que los sindicatos nacieron para proteger a los trabajadores del abuso de los patrones. Recordemos que no debemos olvidar jamás ni nunca aquellos
varios enfrentamientos que hubo en Cananea, Sonora, en Río Blanco, Veracruz en 1907, donde inclusive don Heriberto Jara Corona, que fuera gobernador del estado de Veracruz, fue un testigo presencial de la matanza de los trabajadores, que la empresa apoyada por el gobierno, a los trabajadores que se rehusaban a trabajar más de 15 horas al día, que les pagaban una verdadera miseria y que todavía el dinero que les pagaban por sueldo, el trabajador estaba obligado a gastar su sueldo en la tienda de raya de la misma empresa. ¿Sí? Y quedaba de ver. Quedaba a deber el trabajador. Sí, no, su vida estaba completamente en deuda con la empresa, o sea, era espantoso. Y que cuando intentaron, fíjate que aquí en Veracruz es la cuna del movimiento laboral. En 1905, en la ciudad de Jalapa, hubo una huelga contra una empresa que fabricaba cigarros, con una cigarrera. ¿Y qué crees? La ganaron. Inspirado por ellos, en Río Blanco hicieron lo mismo 2 años después. Lamentablemente, el dueño, los propietarios de la gran empresa textil de Río Blanco eran allegados a Porfirio Díaz y este los apoyó. Entonces, ahí se vio horrible, ¿no? Fíjate que era tenedor de libros de Heriberto Jara Corona y que por tal motivo, al haber visto esta cosa tan horrible que pasó, Heriberto Jara Corona fue uno de los diputados constituyentes en 1917 aquí en Veracruz, y que fue el que más tomó la urna para hablar acerca de la protección de los trabajadores, ¿sí? De los trabajadores. Las primeras leyes de protección de los trabajadores nacieron aquí en Veracruz en 1915, estando aquí precisamente Luciano Carranza. No se había promulgado todavía la Constitución del 17, pero ya existían esas leyes que luego fueron inmersas en la Constitución del 1917, ¿sí? Que hay que destacar que fueron precisamente diputados veracruzanos como Heriberto Jara Corona quienes hicieron esas leyes con esos derechos que hoy gozamos los trabajadores, ¿sí? Que pues tienen que ser 8 horas de trabajo, prestaciones, el derecho a huelga, entre muchas cosas más. Así que no debemos de olvidar jamás que el 1 de mayo es el Día del Trabajo, porque es el día que se defendieron los derechos, y bueno, que se recuerda para defender los derechos laborales, porque los seres humanos no somos robots, ¿sí? Somos gente con mucha capacidad, pero lo que necesitamos estar bien pagados, necesitamos descansar y tener derechos de labor. Claro que tenemos que trabajar, claro que tenemos que cuidar nuestros trabajos y estar siempre agradecidos por el trabajo, pero también los derechos de los trabajadores son prácticamente sagrados. Ricardo, una pregunta infantil de mi parte. Fíjate lo que dije, infantil de mi parte. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema? Ayer, accidentalmente, llegué a ingerir alimentos mediodía tarde al único establecimiento que estaba abierto y dando servicio en 16 de septiembre, esquina Insurgentes Veracruzanos, entrada por Insurgentes Veracruzanos. Y se me ocurrió, como siempre, ando de preguntón a una de las personas que servían, porque todos no llegaban por obligación, llegaron a trabajar por invitación, pero básicamente lo hacían de mala gana. Vaya, la gerente de sucursal, que fue la que me hizo el favor de atenderme, lo hizo bien, porque mi amigo Félix Superstán del Valle acababa de salir cuando yo llegué a ese establecimiento, pero se me ocurrió preguntar, ¿y usted sabe por qué es el día del trabajo? Pues no sé, pero la verdad, no se trabaja. Y usted no sabe el motivo, no. Resultó que era de Naranjos, Veracruz. Su nombre es Selena. Y no saben la historia que acabas de platicar. ¿Por qué? Y antes se decía, inclusive cuando yo pasaba noticias en otro momento, mártires de Chicago. Oye, ¿para qué me voy a remontar a Chicago? Por Dios, si tenemos mártires en Cananea, en el estado de Sonora, y en Río Blanco, en el estado de Veracruz. Y esa historia, ¿por qué no se da a conocer cuál fue el motivo, la razón? Y los asesinatos, estos asesinatos en la época de don Porfirio Díaz, porque los dueños de esas empresas
pues tenían cierta amistad, cierta relación con don Porfirio y él los apoyó. Y el resultado fueron la muerte, la desaparición de tantos trabajadores en Nogales y Río Blanco, Veracruz, la industria textil y allá en Cananea, la industria minera. ¿Por qué no se conoce, mi querido Ricardo Cañas Montalvo? ¿Por qué no se da un pormenor de lo que se debe de hacer? ¿Y por qué es el motivo que se define? Los líderes desconocen. ¿Cuántos sindicatos aquí mencionabas al principio? El sindicato de empleados del comercio, Gustavo Huerta, el sindicato de los meseros, ahí en Gómez Farías también, los de la CTM y los de la CRO, el sindicato de la radio, de la industria y de la televisión. ¿Por qué no recordar a la industria del pan con Antonio Díaz, a Manuel Hernández con cines y teatros? Lamentablemente, pues ya todo eso, puedo decir que ya desapareció, ¿no? Quedan los edificios. Antes recuerdo que cada semana hacían bailes del sindicato de empleados, ahí en López, Rayón y Gómez Farías. Pero en fin, ya el sindicato de panaderos yo creo que ya no existe. Lo de los meseros, pues ha aumentado tanto la demanda y yo creo que ya no se dieron cuenta y fueron rebasados. Fueron rebasados. Ricardo Cañas Montalvo, ¿qué te parece nuestra historia del Así es, sindicalismo? mira, es lamentable, quizás desde muy arriba las esferas han hecho de que la gente desconozca. Mira, no quiero que suene a grosería, pero el ignorante, el que ignora, el que desconoce, la historia está condenado a repetirla. Y es precisamente por eso que debemos de conocer un poquito. No es que seamos historiadores todos, no, que sepas un poquito. Mira, se está repitiendo en este momento. Y hay algo que a mí me da tristeza y que me preocupa mucho. Si bien es cierto, por un lado, claro que sí, que los empresarios pues son los que dan en la gran mayoría pues el trabajo a los mexicanos. No hay que olvidar algo, ¿no? Que ahorita se está repitiendo. Hay una palabra que a mí me aterra escucharla, el outsourcing. Dios mío, ¿qué es esto? Cuando hubo gente que murió para que eso no existiera hoy en día lo que más existe, ¿sí? Imagínate nada más, trabajas para una empresa, ¿sí? Pero no eres empleado de la empresa, eres empleado de una empresa que existe de forma virtual, que no hay una oficina, que es la que te manda a trabajar ahí, y la que si te corren, no, por ejemplo, por decirlo así, no estaba yo prestando servicio, estaba yo trabajando en una empresa que se llamaba Luces de Veracruz. Y me corren, pero pues cuando los demandes, fíjate que a mí no puedes demandar porque no trabajas para Luces de Veracruz, trabajas para el outsourcing, trabajo para todos ese ABCD. Entonces, ¿a quién demanda? ¡Ay, Dios! Entonces, es una cosa espantosa que precisamente hicieron los sindicatos para proteger de esos abusos al trabajador. Ahora, no voy a decir nombres, pero en muchos lugares de franquicias y de cadenas, la gente trabaja únicamente por y si no hay gente, te vas, porque pues no hay gente. O sea, me dice, bueno, a mí me vas a contratar por mis 8 horas diarias, me vas a dar un día de descanso, mis prestaciones, no. El día que trabajas se te paga y el día que no trabajas no se te paga. Fíjate nada más, se está repitiendo y cada vez eso es más y más. México era un país sindical. Y bueno, hubo abusos también, pero en su gran mayoría protegían a los trabajadores, sí, a todos los trabajadores. Bueno, cuidadito que metes con un sindicato, porque no, hombre, que te llevan encima, te cerraban la empresa. Aquí al trabajador lo debes de tratar bien, le debes de pagar lo que es. Claro que también pues no se debe de proteger a trabajadores flojos y trabajadores responsables. Eso es también, ahora sí que mediar la balanza. Pero a mí me preocupa mucho que hoy en día, precisamente en México y en muchas partes del mundo, los derechos de los trabajadores se están muriendo. Quiero enviar un saludo especial aprovechando este viaje a todos los diferentes sindicatos de los maestros, llámese coordinadora, llámese como se llame ahora, pero mis respetos para ellos. Y en forma especial también para Estela Fentani, mis respetos a la güera, que tiene algunos años al frente de ese sindicato, de ese movimiento de empleados del ayuntamiento. Así es, Estelita Fuentanes, a quien yo en lo particular le estoy eternamente agradecido. Por siempre a ella y a su mesa directiva, porque
Es una mini cuota la que el empleado municipal paga por todo lo que ella hace por los trabajadores del ayuntamiento. Verdaderamente, híjole, me pongo de pie ante su nombre y me quito el sombrero ante una mujer tan linda, tan trabajadora y que cero corrupción. Ella defiende a los empleados, pero también los hace trabajar y nos regaña, pues, y muy fuerte cuando nos lo merecemos, pero que siempre, y que vive, como lo dice, en la honrosa medianía, no vive así con lujos, que no nada de eso. Y ahí está ella, protegiendo a los trabajadores, siempre mediando los problemas. Eso es una gran líder. Un abrazo sincero para Estela Fentanes. Ricardo, pues platicamos de todo un poquito. Día de la construcción, día del albañil, del 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Y pues qué bueno que también notaste algo de Elena, de Santa Elena, nada más, que gracias a que llegó a descubrir restos o pedacitos de cruz y que también tienen como una parte de la historia católica o cristiana recordando a Cristo, pues simple y sencillamente pues, sigue haciendo milagros y esperamos que sigan realizándose por el bienestar de nuestra ignorancia. Muy bien, bueno, pues un gran saludo y que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Ricardo Cañas. Bueno, tenemos también, aparte, muy buena información aquí en Cambio Digital TV. Familiares de periodistas, María Elena Ferrao, Víctor Bay, Moisés Sánchez Cerezo y otros comunicadores privados de la vida se manifestaron durante el desfile conmemorativo del Día del Trabajo. Los manifestantes demandaron justicia, celeridad en los casos y mayor eficiencia de la Fiscalía General del Estado, también una disculpa pública de reivindicación de los periodistas asesinados. Los integrantes de la red en memoria y lucha por los periodistas asesinados realizaron un performance en la Plaza Lerdo donde expresaron su tristeza porque no se ha hecho justicia ni se ha detenido a los autores intelectuales. Bueno, me dicen algunos, ahí sí se detuvieron a los que intentaron matar, asesinar a Ciro Gómez. Bueno, pero causa, motivo, razón, quién sabe. Pero por lo pronto familiares y compañeros se manifestaron. El 17 de este mes de mayo, Casa Santa Ana realizará el evento Maratón de la Unidad, cuyo objetivo es recaudar 10 toneladas de alimento. El evento contará con la participación del atleta paralímpico Omar Osorio, que nadará durante 12 horas, recorriendo entre 15 y 16 kilómetros, con el objetivo de recaudar alimentos no perecederos. En total se puede llegar a las 200 despensas mismas que serán distribuidas entre personas en situaciones vulnerables. Locura total. Donald Trump propone monitorear embarazos de mujeres para saber si han abortado. Donald Trump lanzó una polémica propuesta luego de asegurar que hay que monitorear embarazos de mujeres para saber si han abortado. Se trata de una declaración que brindó a la revista Time, en donde el magnate compartió parte de su proyecto en caso de que resulte ganador de las elecciones 2024 en los Estados Unidos. ¿Qué ocurrencias? La mañana del miércoles, las autoridades reportaron que se encontraba un tirador activo en los alrededores de la secundaria Mount Horeb, ubicada en el condado de Dane, en Wisconsin. Tiroteo en secundaria de Wisconsin. Policía detiene a tirador. ¿Dónde andan las cosas? La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud con el objetivo de prohibir y sancionar como delito la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con fines estéticos que sean nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud.
Cuidado con las sustancias tóxicas en cirugías estéticas. Diputados aprueban sanciones. El gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson presentó el miércoles, un plan destinado a cerrar las querellas civiles en el caso del talco considerado como cancerígeno, y para eso está dispuesto a pagar $6.500 millones. Bueno, si las cosas con Johnson & Johnson. Un macabro hallazgo fue realizado por personas que transitaban en un camino vecinal que conduce a la localidad de Gustavo Díaz Ordaz, perteneciente a Papantla, a este municipio papanteco. Dicho hecho delictivo ocasionó una intensa movilización aproximadamente a las 10 de la mañana del pasado miércoles 1 de mayo, cuando vecinos solicitaron la presencia de los representantes del orden público, donde pobladores localizaron el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba sobre la carpeta de rodamiento, y al acercarse interpretaron que carecía de signos vitales. Señalaron que la víctima era de sexo femenino, aproximadamente 30 años de edad, desconocida, y presenta varios golpes en su humanidad. Lamentamos solamente esta tragedia. Veremos qué es lo que pueden hacer. Si se puede hacer algo, yo lo dudo, la verdad. Amigos, pues les agradecemos su compañía, su atención, su preferencia a temas para conversar, Cambio Digital. Gracias, Nelson Ramírez, muy amable. Un saludo a Jorge Velázquez, el orgullo de Tepolutla, Veracruz. Saludamos a los vecinos de Pánico, a los vecinos de Pueblo Viejo, amigos de Tuxpan, de Rodríguez Cano, amigos de Poza Rica, del Tajín, de Papantla, de Colutla, de Gutiérrez Zamora, donde está el río de Colutla, amigos del río Nautla, más para acá, otro río, el río de la Antigua, más para acá, el río de Jamapa, amigos de Boca del Río, donde estamos trabajando nosotros en Cambio Digital TV, amigos de Santiago y San Andrés Tuxtla, amigos de Coatzacoalcos, muchísimas gracias. Para todo mi hermoso estado de Veracruz. Les espero la próxima semana, el lunes a las 12, aquí en Cambio Digital TV, temas para conversar. Les saludo un servidor, Sergio Morales. Por favor, traten de ser felices. Lo primero es mejorar la salud. Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmicamente, llenando bien los pulmones al aire libre o asomado a una ventana. Beber diariamente, en pequeños sorbos, 1 o 2 litros de agua. Comer muchas frutas. Masticar los alimentos del modo más perfecto. Evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuviésemos por alguna causa sometidos a tratamiento. Bañarnos diariamente es un hábito que debemos a nuestra propia dignidad. 2. Desterrar en lo absoluto de nuestro ánimo, por más motivos que existan, todo pesimismo, rencor, odio, tedio o tristeza. Huir como de la peste de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas o vulgares e inferiores por natural bajeza de entendimiento. La observancia de esas reglas de importancia vital. Se trata de cambiar la espiritual de nuestra alma. Es el único medio de cambiar nuestro destino, pues este depende de nuestros pensamientos y actos. El azar o la suerte no existen. 3. Haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debemos cuidar nuestras propias energías y huir de todo sentimentalismo. 4. Debemos olvidar toda ofensa. Más aún, debemos esforzarnos por pensar bien de nuestros mayores enemigos. Nuestra alma es un templo que no debe jamás ser profanado por el odio.
5. Debemos recogernos todos los días en donde nadie pueda turbarnos, siquiera por media hora. Sentarnos lo más cómodo posible, con los ojos medio entornados y tratando de no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y nos pondrá en contacto con los buenos pensamientos. En este estado de recogimiento y de silencio suelen ocurrírsenos luminosas ideas susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo, todos los problemas que se presenten serán resueltos victoriosamente por una voz interior que nos guiará en tales instantes de silencio a solas con nuestra conciencia. 6. Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstenerte como si hubieses hecho juramento solemne de referir a los demás, aun a tus íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, sospeches, aprendas o descubras. Por un largo tiempo, al menos debe ser como una casa tapiada o jardín sellado. La regla número 7, jamás temamos a los hombres, ni nos inspire sobresalto el día de mañana. Tengamos nuestra alma fuerte y limpia y todo nos saldrá bien. Jamás nos creamos solos ni débiles, porque hay detrás nuestro ejércitos poderosos que no concebimos ni en sueños. Si elevamos nuestro espíritu, no habrá mal que pueda tocarnos. El único enemigo a quien debemos temer es a nosotros mismos. El miedo y desconfianza del futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen malas ideas y con ellas el desastre. La riqueza no es sinónimo de dicha. La dicha duradera solo se consigue por otros caminos. Allí donde nunca impera el Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es egoísmo. Jamás debemos quejarnos de nada. Dominemos nuestros sentidos. Huyamos tanto de la modestia como de la vanidad, porque son funestas para el éxito. La modestia nos sustrae fuerzas y la vanidad es nociva.